Hola a todos, espero que estéis bien. Hoy quiero hablaros sobre el trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como TOC. La característica fundamental del TOC es la presencia de obsesiones y o compulsiones. Las obsesiones son pensamientos o imágenes intrusivas que la persona considera que son inaceptables, que son absurdas, que no tienen sentido, pero que le causan pues mucha ansiedad y por ello trata de prevenir o de evitar de alguna forma. Esas obsesiones habitualmente tienen que ver con ideas de contaminación, de contagio de enfermedades, de limpieza, de orden, de daño hacia uno mismo o hacia otras personas, sobre la ocurrencia de algún tipo de accidente o calamidad, pero también pueden tener que ver con cuestiones morales, religiosas, sexuales o incluso relacionadas con la muerte. Las compulsiones serían las conductas o los rituales que realiza la persona como consecuencia de la obsesión. Y muchas veces es la manera de neutralizar el pensamiento o la imagen obsesiva. Es frecuente que esas conductas se realicen de una manera estereotipada, pues, por ejemplo, los rituales de comprobación, de lavado, de orden, de, realizar ciertas cosas de una determinada manera y repetidamente, etcétera, ¿no? Pero también pueden realizarse de una manera, digamos, encubierta, es decir, se pueden tratar de un acto mental, ¿no? Pues, por ejemplo, el ritual puede consistir en repetir varias veces una palabra, una frase, en visualizar algo, etc., ¿no? Además, los pensamientos neutralizadores pueden ser iguales a la obsesión y por lo tanto, pues la persona, por ejemplo, pues repite una palabra con el objeto de neutralizar esa obsesión que tiene con ese pensamiento. Bien, también puede suceder que la conducta eh, o el ritual se realicen pues, para prevenir la aparición de esa obsesión. Los mecanismos defensivos en el TOC habitualmente son el desplazamiento del afecto hacia la obsesión, es decir, se desplazaría ese afecto hacia una representación distinta a la original, que sería la causa del problema. También estaría el aislamiento de la emoción, la neutralización y otra cosa que se llama formación reactiva, que sería el hacer o comportarse de una manera totalmente opuesta a lo que sería el deseo inconsciente que tiene la persona. También es habitual que en la persona obsesiva pues haya bastante racionalización, que tenga una alta necesidad de control y que sea una persona que dude mucho de las cosas, ¿no? O sea, esto de alguna manera serían características de la persona obsesiva. Podemos decir que cualquier persona puede tener en algún momento pues algunos pensamientos de tipo intrusivo, sobre todo en periodo de estrés. El problema de las obsesiones clínicas estaría en la importancia y el sentido de responsabilidad personal que le concede la persona, ¿no? Entonces, también es posible que eh, haya una mayor o menor conciencia de realidad y por tanto de enfermedad, ¿no?
Pero en general, la mayoría de las personas con este problema, pues digamos que consideran que sus obsesiones y sus conductas, sus rituales, pues son absurdos y no tienen sentido. Bien, ¿cuál sería el tratamiento del TOC? Bien, aquí, como siempre os digo, pues es muy importante realizar una primera evaluación inicial, porque eso de alguna manera nos puede guiar el enfoque de tratamiento, ¿no? Y también es importante a la hora de consensuar con el cliente los objetivos para ese tratamiento. A veces es posible que se puedan combinar diversos tipos de enfoque, ¿vale? Es decir, puede combinarse un tratamiento a más corto plazo, basado en los síntomas, por ejemplo, pues de corte cognitivo-conductual, con un tratamiento a mayor plazo de tipo psicodinámico, humanista, existencial, ¿no? Que de alguna manera pues vaya más a lo que serían los desencadenantes centrales o más profundos de ese problema. Desde el punto de vista cognitivo-conductual, como digo, el problema de las obsesiones y los rituales estaría en la importancia y en el sentido de responsabilidad personal que se le da, ¿no?, a ello. Y por lo tanto, el tratamiento tendría mucho que ver con el trabajo con ese tipo de obsesiones, ¿no?, con las creencias, los sesgos, las valoraciones de amenaza que tiene la persona. Por otro lado, es muy importante la exposición en vivo y también la prevención de respuesta, es decir, la prevención de la realización del ritual. Y para esto es necesario programarlo en función del caso de la persona. Por último, es muy importante también acompañar estas técnicas anteriores con otras que buscan de alguna manera pues, gestionar mejor esos pensamientos, como por ejemplo algunas técnicas corporales de las que ya he hablado anteriormente en otros vídeos, y también con la meditación mindfulness. Bien, desde el punto de vista psicodinámico, las obsesiones y los rituales tendrían su origen en el desarrollo temprano. Entonces, por ejemplo, en la infancia los estilos de crianza a veces pueden ser pues, muy duros, muy rigurosos, y por lo tanto el niño pues, puede construir su identidad pues, en base a ello, ¿no?, en base pues, al orden, a una moralidad muy estricta, etcétera, ¿no?, en donde el pensamiento racional es lo que impera y en donde las emociones pues como que estarían encubiertas, enmudecidas, ¿no? Aunque en cualquier persona obsesiva pues muchas veces eh, tras una actitud aparentemente pues muy cordial o muy afable, pues puede haber actitudes de tipo hostil o pasivo-agresivas. Muchas veces puede haber algún tipo de conflicto no resuelto que venga del pasado, algún tipo de trauma, ¿no? Y entonces desde el punto de vista psicodinámico pues habría de alguna manera que ir abordando todo ello. Muchas veces esos rituales, esas compulsiones que realiza la persona, pues lo que buscarían es el evitar sentir ciertas emociones. Por ejemplo, pues la culpa, la ira e incluso a veces la vergüenza, si lo que hay es una base narcisista, ¿no?, en el problema. Bien, por ello, como digo, pues el enfoque psicodinámico iría enfocado a esas bases, ¿no?, del problema más profundas, ¿no? También a veces es importante trabajar los valores y el sentido vital que tiene la persona, porque muchas veces eso también podría estar contribuyendo al problema. Al final, bueno, siempre deciros que hay que tener en cuenta en cualquier tratamiento todo el ciclo de la ansiedad y por lo tanto la interconexión que existe entre los pensamientos con las emociones,
el cuerpo y las conductas que se realizan, ¿no? Esto siempre es muy importante para poder avanzar. Bien, pues esto es lo que os quería comentar hoy sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Espero que haya sido de utilidad. Como siempre os digo, si tenéis algún tipo de pregunta, pues podéis contactar conmigo. Y nada más, os deseo un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.